Bien, buenos días a todos. Es un gusto pues recibirlos y acercarnos a ustedes en un café CIES. Y pues bueno, me presento, soy Martín Gómez Silva. Y pues bueno, queríamos tener este espacio para compartir pues un café. Aquí yo ya lo tengo un poco avanzado, pero bueno, justamente a veces con este mundo tecnológico, cuando estamos en un café, en una cafetería, en un restaurante y vemos a las personas que no se ven, sino que están viendo el teléfono, a veces decimos, bueno, cómo las tecnologías nos alejan, ¿no? Y a veces se dice que las tecnologías alejan a los cercanos, pero acercan a los lejanos. Y esa es justo la segunda idea en la que queremos incentivar y que vean al CIES muy cerca. Y en este espacio, digamos, de poder compartir una charla, algunos comentarios a propósito de los principios de la seguridad social, sus valores y cómo la labor de cada uno de ustedes y de sus equipos de trabajo, de sus compañeros, aporta justamente a ese propósito de la seguridad social. Bueno, pues quiero comentarles rápidamente. Les decía, mi nombre es Martín Gómez. Yo soy profesor definitivo de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México en la asignatura de estudio comparado de sistemas de seguridad social. He sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo. Cuento con un doctorado en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y durante 25 años colaboré con el CIES en diversas áreas académicas y de investigación. Y bueno, más allá de eso, quería comentarles que pues hace 30 años yo inicié este contacto con la seguridad social y es algo que lo atrapa a uno, que lo acaba comprometiendo mucho y lo acaba comprometiendo a uno mucho con un espíritu crítico y de compromiso con la sociedad. Y pues en ese sentido quería pues iniciar mencionando cómo pues es importante partir de que la seguridad social es un derecho humano, consagrado así por la Organización Nacional, por la Organización de Naciones Unidas, perdón, y consagrado en la mayor parte de las constituciones de los países americanos. Un derecho muy importante y al cual contribuyen ustedes desde su labor diaria, desde su labor cotidiana en los diversos regímenes de seguridad social. Y al mismo tiempo quisiera mencionar que la seguridad social ha representado para los países de América y del mundo, pues importantes avances. Hemos vivido una pandemia como no la había visto la humanidad en un siglo y pues ha sido muy diferente enfrentarla con seguridad social que sin seguridad social. Y aún con todas las dificultades, con todos los apremios que se vivieron en esa oportunidad, la seguridad social fue vital para enfrentar esa situación. Y así en muchas otras circunstancias, la seguridad social ha sido fundamental para que pues, los más desfavorecidos principalmente, pero la sociedad en su conjunto, se vea beneficiada con prestaciones económicas, en salud, sociales, en fin, enfocadas al bienestar de las personas. Sería difícil imaginar ahora un país, una región sin seguridad social de forma completa. Entonces han sido muchos los avances. Y en ello, insisto, creo que el personal de las propias instituciones de seguridad social ha jugado un papel fundamental, no solamente con competencias técnicas, con competencias profesionales, sino también con una mística de trabajo, con un compromiso hacia esos valores como la solidaridad, la justicia social, la equidad, en fin, valores que dan sentido a la seguridad social como una forma de protección
propia de la sociedad para enfrentar riesgos más diversos que puede vivir el ser humano por el hecho de vivir en sociedad. Entonces, podemos observar justamente este compromiso, aunque muchas veces, fíjense, no se trata de algo que en nuestra labor diaria veamos que se refleja, ¿no? Tal vez en una función administrativa, en una función no médica, por ejemplo, podría preguntarse a alguien, bueno, ¿cómo estoy aplicando la equidad, ¿no? O cómo estoy aplicando la solidaridad? Pero a través justamente de una labor eficiente y comprometida, es que estos valores se pueden ver reflejados y de muy diversa manera. Yo quisiera que esto fuera eso, ¿no? Una charla, un intercambio, y pues bueno, les invito a que alcen la mano si en algún momento quieren hacer alguna intervención, daré algún espacio explícito para esto, y también si gustan ir comentando en el chat, incluyendo en el chat, si pueden ir comentando desde qué países nos están siguiendo o desde qué instituciones, ¿no? Sería muy grato ir creando este espacio de intercambio, porque bueno, justo el CIES es un espacio de intercambio que ha unido desde hace 60 años a el personal de la Seguridad Social y de las instituciones afiliadas a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Este es un espacio de encuentro y queremos que en ese sentido hagamos un encuentro muy vivo, un espacio colectivo, como son los cursos del CIES, específicamente un curso sobre principios de seguridad social, sobre el cual comentaré más adelante. Pues bueno, retomaba después de esta pequeña digresión, justamente de cómo se expresan los valores de la seguridad social y que su personal es fundamental en ello. Y por supuesto que yo sé que quienes nos están viendo y escuchando y muchos del personal de sus instituciones, justamente vive este compromiso con la seguridad social y lo vive de manera, ¿cómo decirlo?, de una manera cotidiana y con una fuerte defensa de ella. Pero a veces sucede en estos ámbitos, ¿no? Es como los equipos de fútbol o los partidos políticos o qué sé yo, algún otro ámbito en el que nos reunimos con gente de ese ámbito, de ese equipo, y pues creemos que todos comparten esta visión. Pero es cierto, y es un elemento que les quiero poner a compartir, el hecho de que muchas veces, fuera de las instituciones de seguridad social, vivimos a veces un ambiente en contra de la seguridad social, ¿no? Gente que opina que para qué se gasta en ello, por qué se ha de tener aportaciones colectivas, en fin, muy diversas críticas. Ustedes me podrán compartir algunas de las que hayan escuchado, Vivi. Entonces es importante también tener argumentos, tener un pensamiento crítico, estructurado alrededor de los principios de la seguridad social, sus objetivos y sus retos, ¿no? Reconocer los retos, porque así como se han tenido avances importantes, pues persisten retos en todos nuestros países. Entonces, quisiera, pues justamente que durante este café eh, tengamos presente esa visión. Por un lado, reconocer los retos de la seguridad social, reconocer cómo a veces enfrentamos fuera de las instituciones opiniones o entornos adversos a ella. Eh, no es ajeno decir que prevalece muchas veces por la publicidad, por los medios y las tecnologías de comunicación, a veces una visión individualista de la vida, de la economía, de la manera de enfrentar los riesgos. Y justamente por ello es fundamental que el personal de seguridad social eh, tenga un pensamiento estructurado alrededor de lo que es la seguridad social, para enfrentar justamente esos retos
que hay que reconocer vivimos. Quisiera, en este sentido, continuar compartiéndoles algunas ideas, una presentación. Ahí la ven. Bueno, sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues algunos de los retos pueden verse en cómo en el ámbito, por ejemplo, de las pensiones contributivas, y esto es muy importante y es de las ideas que es fundamental ir distinguiendo pensiones contributivas y no contributivas. En el caso de las contributivas, pues la región de América vive una diversidad de accesos y retos importantes a cubrir, ¿no? Son varios los países de la región que cubren al 20% o menos de la población adulta mayor, ¿no? Y otra buena parte, pues apenas alcanza al 50% y son pocos los países que se acercan a coberturas del 70-80% de los adultos mayores, que tengan una pensión, e insisto, contributiva. Entonces, este es uno de los grandes retos de la seguridad social actualmente que no podemos negar y que para afrontarlo implican, sí, competencias técnicas, competencias en cada una de las disciplinas que intervienen en la seguridad social, pero también un compromiso de a qué se debe la seguridad social y con qué enfoque desarrollar. Otro de los retos es ver que, bueno, a esta baja cobertura, pues muchas veces se suman bajos niveles económicos en el monto de esas pensiones. Es frecuente, estoy hablando de una realidad general, ¿no? En nuestra región. Asimismo, observamos, pues muchas veces una diversidad de regímenes o de sistemas de pensiones, a veces eso, ¿no? La dificultad de hablar de un sistema de pensiones y que más bien tenemos seguros sociales. Esta es algunas de las ideas en el curso de principios de la seguridad social al que les invitamos a participar, iremos abordando. Y a veces esta dispersión de regímenes lo que acarrea también es una desigualdad en el acceso a las pensiones y que ésta se deba a la calidad del empleo. Entonces, a empleos más precarios, pensiones más precarias. Otro de los entornos que muchas veces vemos en la región, pues son altos porcentajes de informalidad y de empleo precario. Aquí la calidad del empleo se vuelve también un tema pues muy importante para la seguridad social que tradicionalmente ha estado ligada al mundo del empleo, ¿no? Y que hace que justamente en la medida en que el trabajo sea más precario, también lo sea el acceso a la seguridad social y a la calidad de prestaciones que a ella se pueda tener como beneficio. Por otro lado, tenemos también con manera frecuente sistemas de salud fragmentado y estratificado, ¿no? Y a los cuales se accede también dependiendo de la calidad del empleo. De manera que a veces observamos que las personas con situación económica menos favorecida o con empleos más precarios, pues tienen menos prestaciones en salud, ¿no? A veces se accede al servicio médico, pero no a prestaciones económicas por enfermedad, ¿no? Entonces, pues son elementos que van configurando estos retos en la seguridad social. Pues hasta aquí quería ver, animarlos si hay alguna intervención, algún comentario que quieran hacer. Está por ahí Sergio Federico Sierra, adelante. ¿Desde dónde nos sigues, Sergio? Hola, Sergio. No sé si tengas encendido tu micrófono. Y ya se escucha, ¿verdad? Ah, ahí ya escuchamos. Adelante, Sergio. Sergio Sierra, aquí de México, ¿sí?
Yo he estado ahí también, voy varios años en cuestiones de empleo y todo. Yo estoy interesado en este tema de seguridad social y, e informalidad laboral, ¿no? Entonces ahí la pregunta es precisamente, en eso de la informalidad laboral, empleo precario, parecería ser que solamente las opciones de atención es con un seguro no contributivo. La cuestión es si hay ejemplos de si se ha avanzado algo en la materia de algún régimen que no sea contributivo, digo que no sé, que sea como semicontributivo o algo así que permita tratar de avanzar en ese sector del mercado laboral, ¿no? Esa sería la pregunta. Gracias. Gracias por tu intervención, Sergio, y pues refleja mucho efectivamente de la realidad en nuestros países. Y sí, mencionaría que incluso una de las tendencias que observamos en el mundo es esta combinación de regímenes contributivos y no contributivos. Efectivamente, bueno, mencionaba este porcentaje de personas adultas mayores que no reciben una pensión. Incluso habrán visto, por ejemplo, en el caso de México, que algo que puedo mencionar con mayor detalle, que tenemos niveles de cobertura en el mercado laboral por ahí del 40-45%, pero que el porcentaje de adultos mayores que efectivamente reciben una pensión ha sido menor, ¿no? Contributiva. Entonces es justamente las pensiones no contributivas o regímenes no contributivos en general los que también se vienen empleando, ¿no? Un organismo, Pension Watch, ha hecho un mapa al inicio de la pandemia, perdón, antes de la pandemia, identificando 29 programas de pensiones no contributivas, ¿no? En América Latina. Y otro dato interesante en este sentido es el que a veces se cuestiona el costo de estas pensiones no contributivas. Y en ese mismo mapeo se ha identificado que el costo de estas pensiones no contributivas no alcanza el 1% del PIB como promedio. Es decir, que con respecto a los ingresos, a la riqueza de un país, pues algo efectivamente pues viable o al alcance, ¿no? Y más un tema que podríamos considerar más de prioridad, darle prioridad a que los adultos mayores, por ejemplo, accedan a un nivel digno de ingreso una vez retirados. Entonces, efectivamente, ahí hay mucho que ver. Pero además de esto, Sergio y compañeros, quisiera decirles, en la base de lo que es seguridad social está justamente una visión de asegurar al ciudadano y no únicamente al trabajador. En esto, justamente, en unos momentos más les voy a hablar un poco del curso, del temario que vamos a abordar en este curso y cómo en ese temario abordamos la diferencia entre seguro social y seguridad social, y justamente determinada por ello, por quién accede al derecho de un seguro social. Pues bueno, así como en este ámbito tenemos sistemas de salud fragmentados, estratificados, el anhelo de un sistema único de salud es algo que ha cruzado durante mucho tiempo a toda América Latina. Brasil avanzó mucho en esta idea. Costa Rica, que por cierto entiendo que hay compañeros costarricenses, chicos, pues bueno, también el modelo costarricense es muy importante en ese sentido, ¿no? La cobertura de salud. Pero otro de los retos que vemos es el gasto de bolsillo que hacen las personas en salud. Y en América Latina, fíjense que representa el 45% del total del gasto que se hace. Y esto es mucho más de lo que se gasta en países de la OCDE o de Europa. Entonces vivimos estas paradojas, ¿no? Regiones menos favorecidas económicamente, más expuestas a la enfermedad, a enfermedades más graves, gastan más de su propio bolsillo en salud. Mientras que hay otros países que este riesgo se aborda de manera colectiva. También los retos de la seguridad social tienen un importante rostro femenino, ¿no? Hemos visto cómo las mujeres
pues muchas veces se ven desfavorecidas o en desventaja con respecto a los varones en el acceso a prestaciones de seguridad social. Y esto es algo que también es importante tener en cuenta en nuestra práctica diaria. Por citar un ejemplo, menos del 40% de las mujeres con trabajo acceden a una prestación obligatoria económica por maternidad. Es decir, fíjense que estamos hablando de un porcentaje muy bajo que tiene cobertura en un momento muy importante de su vida y del inicio de una nueva vida. Entonces, este es de los elementos que los que yo quisiera poner especial atención para demostrar cómo los valores de solidaridad, de universalidad, benefician a todas las personas y constituyen una inversión y no un gasto. Me dio mucho gusto que por ahí tiene la mano levantada Leticia. Adelante, Leticia. Ya no alcancé a ver rápidamente el apellido. Buenos días. Adelante, Leticia Vega. ¿Desde dónde nos? Desde Belice, Seguro Social de Belice. Muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿no?, de tener una conversación abierta sobre los principios de seguridad social. Y creo que es importante entenderlo, especialmente cuando tenemos reformas que queremos hacer, porque, por ejemplo, el principio de solidaridad no se entiende mucho y en diferentes personas lo interpretan como si fuese más un seguro individual que seguro social basado en el principio de solidaridad, por ejemplo, ¿no? Como estamos tratando de promover un nuevo seguro de desempleo, ¿no?, como parte de las prestaciones. Y algunos, por ejemplo, los que trabajan con gobiernos en servicio público, suelen piensan que no estarán afectados mucho por el desempleo, como comparado a los que están trabajando en instituciones privadas. Pero al mismo tiempo, si se recuerda, ¿no?, el principio de solidaridad, y como también hay otras prestaciones, por ejemplo, el de enfermedad, que se utiliza por unos sectores más que los otros, pero así es el principio, ¿no?, en que funcionamos como seguridad social. Entonces es importante entender, ¿no?, todo como derecho y también los principios que tiene la seguridad social. Muchísimas gracias. Doctor, Marisela Martínez también tiene una pregunta. Adelante, Marisela. Adelante, Marisela, ¿nos escuchas? No sé si tengas tu micrófono encendido. Bueno, si gustan, tiene la mano también levantada Cristina Oliva y ahorita vemos si podemos regresar con Marisela. Adelante, Cristina Oliva, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. sí, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Pues yo trabajo en la Seguridad Social del Ecuador y ante la acotación pues de la persona que participó antes, quisiera, sí, tal vez, creo que es el momento o el espacio para poder también acotar esto que se debería como considerar o tomar en cuenta ya en evaluaciones futuras, ya que hemos visto que la seguridad social a nivel mundial está quedando o sea, está perdiendo su sostenibilidad precisamente por no considerar un estudio adecuado acerca de la solidaridad. Yo estoy clara pues en eso yo también soy funcionaria pública, pues no, al trabajar en la seguridad social, y como que no me vería afectada por un ejemplo, por un desempleo, y al final estoy aportando este seguro de desempleo que abonará y aportará para quienes tendrán que acceder a él. O sea, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, en prestaciones como de salud,
estamos siendo afectados todos quienes somos afiliados a la seguridad social, porque este servicio o el principio de salud también constitucionalmente, yo no he estudiado la constitución de otros países, tal vez, pero es un principio, la verdad, constitucional el que la población tenga acceso a salud. Y sucede que no se está tomando en cuenta que es el Estado quien tiene que en realidad cubrir esa responsabilidad, y no se está tomando en cuenta que el IES está quedando con fondos a la final insuficientes para cubrir futuras pensiones por el estado en el que se está creciendo la población, o la manera en la que está creciendo la población sobre todo que se va a jubilar. Entonces, sí creo que se debería como que hacer nuevamente un replanteamiento de la sostenibilidad futura, la verdad, la sostenibilidad de la seguridad social con respecto a la solidaridad. O sea, ¿hasta cuánto debemos ser solidarios? Ya que se va a ver afectada mucha más gente a futuro al momento de que vaya a recibir una pensión. Entonces, sí, tal vez me parece el espacio oportuno para comentarlo. Perfecto, muy agradecido, Cristina. Y efectivamente, digo perfecto que este es un espacio justamente para ello. El CIE se construye con la participación de todos ustedes. Y bueno, por supuesto, estos temas nos dan para mucho, ¿no? Va a ser difícil sintetizar aquí una respuesta, pero buscando comentar las intervenciones de Leticia y de Cristina, pues diría que efectivamente la solidaridad ha sido muy importante para que la seguridad social haya tenido viabilidad durante décadas. Y efectivamente, en tiempos de reformas hay que recordar cuál ha sido el resultado de muchas otras reformas que vimos principalmente en la década de los 90, en las que se pasa, por ejemplo, en el ámbito de pensiones, opciones de capitalización individual, ¿no? Y lo que hemos visto ante esos regímenes es que no se ha avanzado ni en la cobertura de las personas, ni se ha avanzado en el monto que puedan tener como pensión, y que nuevamente después de 20, 30, 40 años, pues nuevamente se trae a cuento este problema de la sostenibilidad de la seguridad social. Y por eso me parece que, como lo mencionaba también Leticia, pues hablar en tiempos de reforma de estos temas es muy importante, y de replanteamientos, como también lo hacía Cristina, ¿no? Pero es importante para ello retomar nuestro marco histórico. La seguridad social tiene muchísima historia, el seguro social tiene más de un siglo de historia, y en todos nuestros países podemos hablar de décadas de historia. Entonces es importante retomar esos elementos para cuando se plantean nuevas ideas de reforma. No olvidar de dónde vinimos, cuáles son esos principios de la seguridad social y cuál ha sido el devenir, cuál ha sido la trayectoria, ¿no? También eso es importante. Pues bueno, vamos a Perú con Marcos Rueda. Qué gusto. Buenas tardes, maestro. Qué gusto saludarlo también. Y tantas cosas importantes ha dicho usted en estos pocos minutos que son necesarias en realidad de revisar, ¿no? El primer hecho que usted acaba de citar, el hecho de que el personal, la gente que trabaja en entidades de seguridad social, sepan que no están realizando cualquier labor, están realizando una labor muy importante y probablemente diferente de las demás labores, y por eso deben tomar conciencia de lo que están haciendo, es decir, de la seguridad social, de lo que es los aspectos conceptuales, los principios, etcétera. Eso debe ser una cuestión inherente casi a las personas que trabajan en las entidades, ¿no? Lo segundo es los principios precisamente de la seguridad social, ¿no? La universalidad, la solidaridad. La solidaridad que en muchos casos, no sé si concordamos, que en muchos casos se interpreta de diferentes maneras. Usted sabe perfectamente, y nos ha explicado en otras oportunidades,
el sentido de la solidaridad social, la solidaridad laboral, la solidaridad familiar, y sobre eso hay un libro que creo que usted lo conoce bastante, el libro Juntos, de Richard Sennett, en que nos explica el sentido de la solidaridad, la colaboración entre todos. Sin embargo, en muchos de nuestros sistemas se toma la solidaridad de una manera diferente o se interpreta de una manera diferente. Y por último, quiero referirme a la universalidad, ¿no? Que es la cobertura, y que hoy un poco que está de moda en torno a este famoso sistema de pilares que se viene empleando en algunas reformas de América Latina, en Uruguay, en Perú, ¿no? Hay varios planteamientos, tratando de utilizar este modelo de pilares y en el cual se incluyen los sistemas no contributivos, probablemente con la finalidad de ampliar la cobertura y decir que los mayores de 65 años son debidamente cubiertos por la seguridad social, incluyendo a los no contributivos, que no es propiamente la seguridad social, si lo tomamos como sistema contributivo y lo diferenciamos del no contributivo. Eso quería aportar, maestro, y en todo caso, si usted nos puede explicar o ahondar un poco sobre este principio de la solidaridad que es tan importante y que nunca se debe dejar de lado, sean las reformas que sean, en materia de seguridad social. Muchas gracias, maestro. Siempre un gusto, Eduardo Marco, y también, bueno, por supuesto, sus conocimientos y experiencia en la seguridad social siempre enriquecen las actividades del CIES. Pues efectivamente, ¿no? Creo que este tema de la solidaridad es toral, por un lado, en nuestro ámbito, y por otro, también sujeto a múltiples interpretaciones y muchas veces contrarias al sentido que realmente fue planteado en la seguridad social por Beveridge, por ejemplo, ¿no? Y a mí me gusta retomar en este sentido esta visión de la solidaridad como empatía, como la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y retomar la raíz de la palabra, solidum, es lo que está unido. Es decir, ponernos justamente en la situación de que el riesgo es social, el riesgo no es individual. Compartimos los riesgos, las causas y los efectos son importantes. Y lo que ya mencionaban algunas compañeras, ¿no? A veces uno piensa que no se va a ver en una situación de riesgo, de desempleo, o vamos, de enfermedad, de precariedad, de falta de ingreso, etc. Y la solidaridad es justamente el llamado a saber que todos podemos vivir esa situación, que compartimos la posibilidad de esa situación, y que a todos conviene la mayor protección para la mayor número de personas en nuestra sociedad. De esa manera nos protegemos mutuamente. Y entonces, fíjense que esta noción de solidaridad nos lleva a otra muy importante actualmente en tiempos de reformas, en tiempos de replanteamientos de la seguridad social, y es el diálogo social. El entender al otro y hacer ver que el otro también se ve beneficiado de una mayor cobertura y de una seguridad social más eficiente. Cuando un empleador asegura a sus trabajadores y no los deja en mecanismos de outsourcing, de trabajo precario y con todos los eufemismos que podamos encontrar para ello, cuando el empleador asegura a sus trabajadores, él también se está asegurando, él también está previendo un riesgo. Entonces, sí, la solidaridad es fundamental, y traer la discusión en estos tiempos de reforma. Veo un par de manos levantadas, pero rápidamente quisiera avanzar nada más un par de puntos en la presentación. Bueno, otra de las dificultades de la seguridad social, pues es justamente, fíjese, en la extensión, ¿no? de otro tipo de prestaciones, como las prestaciones familiares, por hijos, que en 75 países del mundo no existen. Y quisiera traer a cuenta esto también, que estas desigualdades que vemos entre países, a veces también se traducen en desigualdades, o las vemos en desigualdades al interior de los países. En el interior de nuestras regiones. No es lo mismo el mundo rural que el mundo urbano,
no es lo mismo ser varón o ser mujer en cuanto al acceso real a muchas prestaciones de seguridad social o a la calidad del empleo. Entonces, estas diferencias hay que verlas también al interior de nuestros países. Bueno, sí, teníamos, antes de pasar a un pequeño, a un paréntesis de otra cosa, sí veía un par de manos levantadas, o no sé si haya en el chat, ¿hay algo? ¿Alguna intervención? No, ya estamos completos. Perfecto, entonces hay un par de manos levantadas. Distingo, pero bueno, a ver, alguien que haya levantado la mano. Marisela, por ahí, que habías querido intervenir en algo. Bueno, si no es así, les propongo que justamente para ir haciendo una entrada en materia, elementos que les digo después abordaremos en este curso y del cual me gustaría platicarles un poco más, pasemos a una breve encuesta. Son un par de preguntas que les va a tomar un minuto responder. Así es que es una encuesta anónima, un sondeo, un par de preguntas muy sencillas. Así es que, bueno, doy pie a los compañeros del CIES por si gustan abrir en este momento la encuesta y les pido rápidamente que la respondan para que podamos comentar. ¿Ven? Son un par de preguntas, unas opciones, pueden en este momento ir respondiendo. No me pongo a cantar mientras responden porque entonces sí se salen todos, me quedo solo. Medio minuto vamos a dar. ¿O más? ¿Queda alguien sin responder? Todavía seguimos recibiendo. ¿O más? Insisto, no los amenazo con cantar porque no quiero decepcionarlos. Así es que si alguien falta responder, creo que estamos ya entonces. Ok, le pido a los compañeros del CIE si finalizan la votación. Perfecto. Y vale, si vamos a ver los resultados y comentar un poco al respecto. Fíjense, bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿qué opción se acerca más a su idea de seguridad social? Bueno, ahí en la primera, elegido por el 29%, plantean, dice que es la forma de ahorro que permite acceder a una pensión. Bueno, efectivamente, el ahorro es parte de la seguridad social y es un elemento fundamental, ¿no? El poder capitalizar, ver esta situación de enfrentar el riesgo, algo que, insisto, y un poco a raíz de los comentarios quisiera hacer hincapié en el hecho de que a veces no queremos ver el riesgo, ¿no? Sentimos que vamos a ser jóvenes y sanos por toda la... Sí, efectivamente, el ahorro es una parte importante, pero no es sinónimo de seguridad social.
Y justamente al hablar de solidaridad y de otros elementos, de otros valores de la seguridad social como la integralidad, es importante que se evite esta visión que ahora está muy en boga de plantear como sinónimo de pensión ahorro, o de un sistema de pensión, un ahorro para el retiro, ¿no? La seguridad social está conformada por una serie de prestaciones, de beneficios que en su conjunto conforman la seguridad social. Bueno, respecto a la segunda opción, es una forma de protección ante los riesgos sociales, lo responde el 60%, y en la tercera, que comentaban, es una forma de riesgo social, pero que puede llevar o que lleva al déficit económico, al déficit que provoca el déficit público, sí, pues me da mucho gusto ver esta respuesta, ¿no? Que prevalece en el 60%. Porque efectivamente muchas veces se piensa que es inevitable que la seguridad social lleve a un déficit público. Pero la seguridad social es una inversión. Y en la medida que esta inversión sea más amplia, a más personas, con más prestaciones, es que esa inversión es redituable para la sociedad. Y tenemos muchísimos casos de países que tienen una seguridad social viable. Por supuesto, esto implica una planeación financiera, implica una planeación actuarial, una visión responsable también de las prestaciones y beneficios, pero tenemos muchísimos casos de cómo la seguridad social persiste y es viable económica y socialmente. Bueno, pasemos a la segunda pregunta, en el que preguntamos, ¿la seguridad social nace, es decir, surge cómo? Y un 24% contesta de como una consecuencia del crecimiento económico. Y aquí me voy a la tercera opción, que aquí, fíjense, cambiamos. No una consecuencia del crecimiento económico, sino una condición para el desarrollo social en una crisis. Claro, muchas veces tendemos a ver que los sistemas europeos, los sistemas más admirables, nórdicos, francés, inglés, en fin, nacen como consecuencia de un crecimiento económico. Es decir, esta teoría, ¿no?, del agua derramada, ¿no?, que primero se tiene que llenar el vaso para después derramar los beneficios. Pues bueno, no fue así como se construyeron estos sistemas de seguridad social tan admirables. Algo en lo que vamos a insistir en nuestro curso es justamente más en la idea que veo que prevalece con el 73%, y que más bien la seguridad social es una condición para generar ese desarrollo. Así surgió en Europa. La seguridad social universal, que busca asegurar a todos los ciudadanos por esa condición de ser ciudadanos, nace en plena Segunda Guerra Mundial, en la peor crisis que había visto la humanidad hasta ese momento. Y ahí llamo la atención sobre algo. La crisis que hemos vivido recientemente, pareciera apenas ayer, es una crisis que no ha tenido parangón y que equivale en ese sentido a esa crisis de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo diría, estamos en un momento muy importante como trabajadores de la seguridad social, para hacer valer esa memoria histórica, esos principios de la seguridad social, y emprender acciones de diálogo social, de nuestro trabajo diario, que muestren cómo ahora la seguridad social está en el centro, ¿no? Hemos visto en Francia, por ejemplo, las grandes movilizaciones planteadas ante una reforma, ¿no?, específicamente de pensiones. Entonces, los animo a ver eso, ¿no?, a saberse sujetos de un momento histórico muy importante, y de un momento histórico muy importante para el bienestar de las sociedades y de las personas. Y me da mucho gusto ver que apenas alcanzó el 4% esta idea de que la seguridad social es un obstáculo o algo que impide el desarrollo económico, ¿no? Porque también muchas veces fuera
de nuestras instituciones si vemos eso, que se le ve a la seguridad social como un impedimento para el crecimiento económico. Entonces, hay que verlo en estas acciones, que muchas veces ustedes en su trabajo diario tendrán diálogo con empleadores, con sindicatos, con legisladores, con cámaras empresariales, en fin. Es importante hacer ver cómo justamente la seguridad social es más una condición que nos lleva al desarrollo económico que una consecuencia de esto. Bueno, aquí hago una breve pausa. Por si hay alguna intervención, algún comentario. No sé si en el chat haya algo. Está todo cubierto y siempre abrimos la posibilidad de que puedan participar. Perfecto. Creo que alguna otra mano levantada. Creo que no. Entonces, bueno, para irnos aproximando a al cierre. Arturo. Leiva González tiene la manita levantada. Adelante, Arturo. Mientras Félix nos responde, ¿quién más está? Israel. Disraeli. Adelante. Félix o Disraeli, tomen la iniciativa. Los esperamos. Y bueno, vamos agradeciendo los saludos de República Dominicana, Darna Corniel, también compañeros del LIST en México, Gustavo Quintero. Muchas gracias. Bueno, quisiera ir cerrando esta parte en lo que se animan los compañeros, justamente a cuento de esta idea de la situación de crisis y del papel importante de la seguridad social, con una frase, unos planteamientos perdón, creo que no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Permítanme un segundo. Perdón. Ahora sí se ve la pantalla, ¿no? Decía un planteamiento de William Beveridge en el sentido que dice, bueno, se ha planteado a veces la cuestión de apreciar si era posible examinar tales problemas en tiempo de guerra. No olvidemos que William Beveridge presenta su plan de seguridad social, su informe de seguridad social en plena Segunda Guerra Mundial en 1942. Y se responde Beveridge: la lucha contra la necesidad y contra la enfermedad son en realidad de interés general para los ciudadanos. Es decir, nuevamente hago énfasis en esta idea de que el trabajador de la seguridad social, el funcionario de la seguridad social, debe tener como una de sus funciones y de sus visiones en su trabajo cotidiano el mostrar este interés común de toda la sociedad por la seguridad social. En ello creo que se nos debe ir una reflexión diaria en nuestras labores y ver cómo aportamos a ello. Y bueno, es en este sentido que nos gustaría mucho que participaran en otro foro del CIES y que es el curso de Principios de la Seguridad Social que iniciaremos la próxima semana en línea y al cual les invitamos a participar. Si me permiten robarles unos minutos más de su tiempo, les comento muy brevemente algunas ideas del programa que está disponible en el sitio web del CIES y el que pueden estar a tiempo para inscribirse, y los animamos a ello y animar a sus compañeros. Bueno, en una primera parte del curso
abordaremos un módulo sobre un eje, una unidad sobre modelos y valores de la seguridad social, haciendo énfasis pues en estas ideas que hemos venido comentando sobre el riesgo social, la mancomunidad del riesgo, cómo compartimos la situación de riesgo, y es importante hacer eco de ello. En precursores de los seguros sociales, creo que vamos a atender muchas de las inquietudes que se han venido plasmando hoy. ¿Cuál es esa visión de la solidaridad? Como muchas veces otras personas y desde otras formas de protección se tiene una visión muy diferente, más individualista, paradójicamente, de esa solidaridad. Y en fin, qué precursores, qué formas de protección han antecedido o se comparten con la seguridad social, y que a veces la influyen o influyen en políticas públicas en general. Vamos a hablar de las diferencias entre el seguro social y la seguridad social, y justamente con los planteamientos de Bismarck y de Beveridge, y de cómo son importantes hoy. ¿Cuál es la diferencia y la trascendencia de asegurar al trabajador o asegurar al ciudadano? Yo les diría que en el fondo de muchas reformas más instrumentales, de cambiar un plan de pensiones, de cambiar un régimen de riesgos de trabajo, lo que está detrás es o una visión más bismarckiana o una visión más con base en Beveridge. Eso lo vamos a hablar durante el curso. Por supuesto, los valores como la solidaridad, la justicia social, la equidad son importantes en este sentido. En un segundo momento vamos a tener, pues bueno, la referencia a la seguridad social como un derecho humano, que marcos internacionales existen para darnos pie a la discusión y a la comparación siempre constructiva de los sistemas, siempre con la idea de intercambiar experiencias. El CIES ha sido durante 60 años un valioso foro de intercambio que se construye colectivamente, que se construye con la participación de ustedes. Entonces, en este curso también haremos énfasis en ese enfoque metodológico, en construir conocimiento colectivamente con sus experiencias, con su expertise, con su trabajo cotidiano desde las más diversas áreas. Bueno, algunas reflexiones sobre el estado de bienestar y el estado social en América Latina. Un tercer módulo por ver justamente esta visión integral de la seguridad social, las diversas ramas y beneficios, el planteamiento de pisos de protección social, que hoy es una estrategia muy importante planteada por la Organización Internacional del Trabajo. Y de manera muy particular y muy aterrizada vamos a ver en una cuarta unidad, aunque por supuesto es algo que estos retos cruzan todo el curso, pues retos que han estado presentes en nuestras sociedades, pero que ahora se manifiestan con mayor urgencia, con mayor prevalencia, y que exigen de quienes estamos en la seguridad social, en áreas administrativas, de salud, de pensiones, de prestaciones sociales, una respuesta y una atención pronta. Entonces vamos a hablar, como lo hemos venido haciendo hoy, de perspectiva de género, cómo podemos aplicar la perspectiva de género en nuestro trabajo diario en la seguridad social, abordar este tema también, pues muy tratado, de cómo están cambiando las dinámicas poblacionales, el crecimiento de la población adulto mayor, y esto también desde una perspectiva integral. Uno de los grandes temas que hoy trasciende en la seguridad social y en la sociedad es que el mundo del trabajo está cambiando. Vemos cada vez más formas de trabajo en un mundo digital, formas de teletrabajo, lo que antes se llamaban formas atípicas, pues ahora prevalecen más y se convierten casi en las formas típicas de trabajo. Entonces, esta relación de la seguridad social en ese contexto de cómo podemos hacer presentes y vigentes los principios de la seguridad social en este nuevo contexto laboral será muy importante. Ya hemos hecho alguna referencia a las pensiones ciudadanas o no contributivas, un poco como nos lo planteaban en el primer comentario, Sergio, pues vamos a tener un espacio importante para ello. Y algo que pues se configura como los grandes temas que también exigen una respuesta pronta de la seguridad social
es los llamados sistemas de cuidados, ¿no? Nuevamente, esto ha sido uno de los elementos que muestran una gran desigualdad de género, una gran desigualdad con respecto a la atención que requieren personas, por ejemplo, con discapacidad. Y pues bueno, es también de los grandes temas que se configuran para la seguridad social de hoy. Pues les animo mucho a que participen. La verdad es que he visto una muy enriquecedora intervención de ustedes el día de hoy y nos encantaría poder contar con ella en el curso. Están a tiempo de inscribirse y pues les animo a ello y me reitero a la disposición de ustedes. Pues quería ver si no hay algún otro comentario, alguna otra intervención antes de que cerremos. Sergio, Federico, adelante. Bueno, no, digo, no sé, No sé. ya está, ¿verdad? No se tocó, Ya. no se tocó mucho el tema, pero sí la cuestión esta de la sostenibilidad es muy importante, ¿no? Porque si bien sí la cuestión de la solidaridad, la empatía, etcétera, pero la presión sobre de los sistemas es muy grande, ¿no? Aquí en México, pues sí representa un problema, ¿no? Entonces, yo nada más, digo, pues ahorita es muy amplio, yo creo, pero sí, además de que ese tema de la sostenibilidad de los sistemas se me hace sustantivo, ¿no? Sería el comentario, ¿no? Lo agradezco mucho, Sergio. Efectivamente, ¿no? La sostenibilidad, pues es parte de la responsabilidad que las instituciones de seguridad social tenemos. Y pues bueno, yo aquí efectivamente es un asunto a tratar más ampliamente, que no lo vamos a agotar aquí, pero dejaría más esta pregunta, ¿no? Pasando a sistemas de capitalización individual que dejan de lado la solidaridad, ¿se han construido sistemas sostenibles? ¿No hay una presión también económica en ello? Una segunda pregunta, ¿a quién se traslada en esos sistemas la responsabilidad y la presión económica? Una tercera pregunta, ¿es más fácil cubrir esos riesgos entre todos o individualmente? En fin, como siempre me parece que es mejor tener preguntas que tener respuestas sacadas de la manga y los invito a que reflexionemos sobre esas preguntas en el curso. Cristina Oliva. Tal vez una pregunta adicional podríamos ponerle a eso. ¿Realmente están los estados o los gobiernos, están cumpliendo con sus competencias a manera de no poner en riesgo precisamente los fondos de la seguridad social? Claro, perfecto. Ese es también otro elemento importante, ¿no? Y aquí yo diría, ¿no? Así como desde las diversas áreas de la seguridad social es importante que se sepa de ella, de sus principios, de su marco conceptual, también la seguridad social se nutre, se enriquece con el enfoque interdisciplinario. Entonces, es importante que al estudiar la seguridad social traigamos el enfoque de la economía, como los elementos que ustedes mencionan, desde el derecho, desde la administración, desde las ciencias sociales, desde el trabajo social. En fin, desde esas disciplinas se enriquece también. Entonces, pues nuevamente, ¿no? El llamado es a que compartamos ese espacio también con esas inquietudes. Y creo que había alguna otra mano levantada, se me escapó el nombre. Ahorita. Adelante, si alguien levantó la mano. Sí, acá Neverton Silvestre. Neverton. Buenas tardes. Hola, un placer para mí comunicarme con ustedes y de verdad ustedes son una institución de la que veo que hay mucho conocimiento y compartirlo es un gran acto también de humanidad, de verdad que sí. Entonces, mi pregunta es, ¿será que los estados, los gobiernos
deben implementar algún tipo de mecanismo en lo que también los ciudadanos puedan disponer de los fondos sin afectar a los mismos. Yo te diría que ese mecanismo existe y se llama justamente seguridad social. El planteamiento de la seguridad social es generar este círculo virtuoso. Cuando Beveridge planteaba que se asegurara a todo ciudadano y no solamente al trabajador, lo que estaba buscando era justamente que las personas no perdieran su capacidad económica aún en circunstancias como en enfermedad o ante una discapacidad, por ejemplo. Y es justamente uno de los principios de la seguridad social, uno de sus componentes, el evitar que las personas pierdan esa capacidad de aportar a la economía. Entonces, incluso en el curso vamos a ver también ejemplos de cómo la seguridad social se vuelve también una dinamizadora económica, ¿no? Como, por ejemplo, los adultos mayores, a partir de pensiones no contributivas, en las pequeñas localidades, en localidades apartadas, hemos visto casos ahí, por ejemplo, en Argentina, muy importantes en ese sentido de cómo las economías locales se dinamizan. Entonces, la idea es generar más este círculo virtuoso. Pero, insisto, ¿no? Bueno, aquí son planteamientos que no agotamos en este momento, hay que estructurarlos y es justamente la invitación. Pues estamos ya sobre las 12, pero no sé si haya una o dos intervenciones más, damos paso a ellas sucintamente. ¿Alguien con la mano levantada? Habrán visto en el chat, está ahí disponible la dirección con información del curso y el espacio donde se pueden registrar. Y de igual forma he dejado ahí en el chat mi correo electrónico para reiterarme a la disposición de todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, adelante. Compañeros, es un gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Pues el tema en todo su contexto, pues es muy importante para el crecimiento económico, como bien lo decía. En nuestro país actualmente se tiene una deuda histórica con la seguridad social. Pasa que la discriminación en este tema juega un papel muy importante. Insisto, históricamente, las leyes han quedado de ver a partir de su aplicación y que no se han podido, pues, de alguna manera resolver, y pasa mucho por la voluntad política, institucional. Políticas públicas que logren de alguna manera fomentar la no discriminación a la seguridad social, independientemente de cualquier círculo al que uno pertenezca. Es solamente un comentario más que pregunta. Gracias. Y bienvenido el comentario, Gustavo Quintero. Efectivamente, ¿no? Creo que sí, capto el sentido o lo interpreto en un par de líneas, en un par de ejes, el comentario, cómo ha sido discriminada, por ejemplo, la seguridad social en políticas públicas, cómo se le deje de priorizar. Y bueno, justamente este es también el llamado y uno de los elementos a los que buscamos aportar. Tener un aparato crítico importante en la seguridad social que justamente sea un elemento de negociación muchas veces con otros ámbitos del Estado, ¿no? Entonces también eso nos ayuda a priorizar la seguridad social en las políticas públicas y a veces hasta le digo concretar con estos argumentos, poder concretar presupuestos, recursos, en fin, ¿no? Se vuelve importante. Y el otro eje que me parece que da pie a tu comentario, que interpreto, es también cómo, pues, cómo se ha discriminado, segregado a ciertos públicos, a ciertos trabajadores o no trabajadores de la seguridad social. Y bueno, efectivamente, ese es también un eje importante, ¿no? La no discriminación.
Y yo aquí les diría, la seguridad social es un gran elemento, no solo distribuidor de la riqueza, sino también de cohesión social. Es por eso que la seguridad social es una condición para el desarrollo de los países y no una consecuencia del desarrollo económico. Pues, insisto, me va a dar mucho gusto que hagamos comunidad alrededor de nuestro curso. Les agradezco mucho todas sus intervenciones, han sido muy ricas, me reitero a la disposición, agradezco al CIES, a la coordinación académica, el ánimo para poder compartir estas ideas que siempre nos enriquecen a todos, y al equipo CIES técnico también, mi agradecimiento y mi reconocimiento para esta sesión. Espero verlos pronto con un café y de forma presencial en México o en sus países. Pues de mi parte es esto, les agradezco mucho y pues desde esta manera cerramos este café y nos reiteramos a la disposición.